Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Seguimos aprendiendo mediante ahora las epístolas a los tesalonicenses y estamos en la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos ayude. Pongámonos en sus manos. Bendito Dios, le damos gracias, Señor, en esta hora, Padre, por esta oportunidad que nos da, Señor, pues, Señora, de compartir la palabra, Señor, de ser bendecidos por medio de su instrucción. Ponemos en sus manos todas nuestras necesidades, Señor. Ponemos en sus manos a nuestros pastores, Señor, para que los cuide, Señor. Y a nosotros, Señor, que nos ayude a entender todo el mensaje que usted quiere, esa transformación que quiere hacer a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues bienvenidos, hermanitos. Y pues el tema de hoy, fieles en tiempos difíciles. Las epístolas a los tesalonicenses. Entonces, las epístolas pues nos enseñan por medio de las cartas que escribió Pablo a todas las iglesias que fueron yéndose formando poco a poco. Y entre ellas tenemos a los tesalonicenses. Y esta formación fue en un tiempo de persecución feroz. Sin embargo, su fe perduró, se mantuvieron firmes, unidos, y esas ideas que quedaron plasmadas en las cartas de Pablo también nos guían hoy. Por eso es que nosotros seguimos estudiando fielmente esas palabras. Fieles en tiempos difíciles. ¿Y qué podemos aprender de ellas? Esta es una de las primeras cartas del Nuevo Testamento y escrita por Pablo en el año 50 después de Cristo, aproximadamente. Muestra el corazón de Pablo, un corazón pastoral que ama a su iglesia, que está preocupado por ellos y que lo lleva a enfocarnos en la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos enseña cómo vivir en santidad mientras esperamos al Señor. Tesalónica actualmente se llama Salónica. Está en Grecia. Era una ciudad importante de la región de Macedonia, al norte del país. Era un puerto comercial estratégico porque pues, era un centro cultural, religioso muy, muy activo. Estaba ubicada sobre una vía muy importante llamada Egnatia o Vía Grande, una ruta estratégica muy, muy importante porque conectaba el este y el oeste del imperio. Era un paso muy importante. Era una ciudad cosmopolita, mucha gente de diferentes lugares, culturas, religiones vivían ahí. Y sobresalía el judaísmo, el culto al emperador y también a ídolos paganos. Así que estratégicamente era ideal para difundir el evangelio y el mensaje de salvación. ¿Cuándo y por qué fue Pablo a Tesalónica? Bueno, Pablo llegó a Tesalónica en su segundo viaje misionero, como decíamos, aproximadamente en el año 50 después de Cristo, y Dios lo vio ahí de una manera muy sorprendente. En Hechos 16, del 6 al 10, podemos ver que Pablo, Silas y Timoteo querían ir a Asia o a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Luego Pablo tuvo una visión nocturna de un varón macedonio que decía:
pasa a Macedonia y ayúdanos. Así que Pablo interpretó este mensaje, creyó que era una palabra del Señor y fue a predicar. Y se puede decir que es el inicio de la predicación en Europa. Y Tesalónica fue una de esas primeras ciudades importantes que visitaron. ¿Cómo fue su llegada a Tesalónica? Bueno, Hechos 17 del 1 al 10 narra esta llegada y nos dice que llegó con Silas y Timoteo y predicó en la sinagoga durante 3 sábados. Algunos judíos creyeron, pero sobre todo muchos gentiles piadosos y mujeres griegas nobles. Sin embargo, hermanos, la oposición fue intensa desde el principio. Había judíos incrédulos que se llenaron de envidia y acusaron a Pablo y causaron muchos disturbios. Decían que Pablo predicaba a otro rey en lugar de darle lugar a César, ¿verdad? Decían que predicaba a otro rey, Jesús, y provocaron así una persecución contra Pablo y contra sus compañeros. Fue expulsado rápidamente de la ciudad. Probablemente estuvo un mes o menos. Y esto, la verdad, hace impresionante el crecimiento de esta iglesia en tan poco tiempo. ¿Qué debemos aprender de esta iglesia tesalónica? Pues primero que siendo una iglesia recién constituida, muy joven, fue ejemplar. Aunque Pablo estuvo poco tiempo, la iglesia creció rápidamente, se convirtió en un modelo de fe y de testimonio para toda Macedonia y Acaya. Abrazaron el evangelio y eso les ayudó en medio de la persecución. También en ese tiempo esa persecución fue tan feroz, ¿verdad? Como habíamos dicho, desde el inicio los creyentes enfrentaron oposición severa. Sin embargo, Pablo los anima a perseverar en la fe, a no desanimarse, a mantenerse firmes esperando a Jesucristo. También Pablo en estas cartas los anima hablándoles de la segunda venida de Jesucristo. Es decir, era una doctrina escatológica que hablaba de los últimos tiempos. Esto lo enfatiza en cada capítulo. Pablo quiere que vivan con esperanza y santidad mientras esperan el regreso de nuestro Señor. Y también podemos ver esa relación pastoral y afectiva que tuvo Pablo expresando su amor, tan tierno por esta iglesia y la compara esa relación con la de una madre que cuida a sus hijos o con un padre que los anima. Entonces, la carta está cargada de gratitud, de ternura y de consuelo. Vamos a leer el verso clave de esta noche, primera de Tesalonicenses 3:13, dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Son palabras que ofrece Pablo expresando que él ora para que el Señor fortalezca interiormente a todos los creyentes para que sean santos. ¿Por qué es importante la santidad? Santos porque vamos a estar delante de nuestro Padre Dios. Y esa es una de las maneras de estar preparados cuando nuestro Señor Jesucristo regrese de nuevo con todo su pueblo santo. ¿Ven? Y la verdad central de esta noche nos dice, a través de Jesús los creyentes pueden mantenerse firmes frente a la adversidad. Es Jesús que nos fortalece, hermanos, para mantenernos firmes. Siempre son útiles las oraciones de nuestros pastores para que nos mantengamos firmes en medio de la adversidad, para que esa fuerza, esa presencia de nuestro Señor Jesucristo conforte nuestros corazones y nos ayude a seguir adelante. Entonces, hermanos, la primera parte es pues como un jardinero
que ha sembrado con esmero algunas plantas en una tierra fértil, pero que sabe que vienen tormentas. Así que aunque tiene que ausentarse por un tiempo, envía a alguien de confianza para revisar si las plantas siguen firmes. Y cuando esa persona le trae noticias de que están creciendo, echando raíces y resistiendo el viento, pues su corazón se llena de alegría. El jardinero ora por la lluvia, por el sol, y sueña con volver para cuidar personalmente de ellas y verlas florecer plenamente. Así se sentía Pablo a los tesalonicenses, con respecto a los tesalonicenses. Aunque estaba lejos, su amor y preocupación, hermanos, eran reales. El deseo de verlos crecer con la fe lo impulsaba a escribir, a orar y a enviar su ayuda. Y desde luego que anhelaba volver a verlos. La primera parte nos dice perseguidos, pero fieles. Inciso A, la palabra obrando en ustedes. Y vamos a estar ocupándonos de Primera de Tesalonicenses 2, del 13 al 6. Pablo envió a Timoteo y lo cuenta en su carta. Él está enviándoles esta carta después que regresó Timoteo. Entonces, resulta que él estaba ansioso y preocupado por la persecución sobre esta iglesia que estaba floreciendo, que apenas empezaba. Y quiere saber cómo están. Entonces, Timoteo ya regresó con muy buenas noticias, lo cual lo llena de gozo. Así que les expresa su agradecimiento a Dios por ellos, ¿verdad? Que esta iglesia es una inspiración para otras iglesias. Dice que muestra una fe activa en amor constante y una esperanza firme. Entonces, todo comienza en la forma en cómo recibieron el Evangelio del Señor. Y de eso vamos a leer. Leamos el verso 13, dice: por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es verdad. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesucristo y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hermanos, pues recibir la palabra muestra algo. Cuando Pablo dice que los tesalonicenses no usa la palabra oyeron la palabra, sino que dicen recibieron la palabra. Es decir, que hicieron algo más que oír. La abrazaron en su mente, en su corazón, justo como Dios nos manda, lo que hace cambiar nuestras vidas, obedeciéndola. Y por eso actúa con poder en las vidas de ellos. Como nosotros recibimos la palabra, ¿sabe, hermanos? Obedecer a Dios manifiesta, pues, la autenticidad de nuestra fe. Si nosotros solo escuchamos la palabra, pero no la obedecemos, en realidad es que nosotros no estamos confiando en Dios. Nuestra fe se debe manifestar por medio de las cosas que hacemos. En ese tiempo la persecución fue tremenda
Y Tesalónica escuchó de otras persecuciones en Judea, pero Dios los empoderó de valor para enfrentar a sus propios compatriotas, porque recuerden que eran judíos, aquellos que se obsesionaban porque se detuviera la palabra, ¿verdad? Pero todo por causa de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos no creyeron en él. Sin embargo, Tesalónica caminó con fidelidad como aquellas iglesias de Judea. Esa resistencia, hermanos, no era nueva, porque Pablo les recuerda a aquellos líderes judíos que se habían opuesto en el antiguo tiempo a los profetas. Y también lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo, como lo llevaron a la cruz, ¿verdad? Entonces, hasta el día de hoy, hermanos, esa fuerte oposición subsiste. Sabemos de las diferentes religiones que rechazan la palabra de salvación, no la reciben y no dejan que otros la reciban. Pero ojalá se arrepintieran, dice Pablo, que esta constante oposición, decía él, acumula juicio sobre quienes la practican. Es decir, aquellos que se oponen a este evangelio van a llegar a la perdición. ¿Por qué? Porque estás con Dios o estás sin Dios. Y qué terrible llegar al final de nuestros días sin Dios, hermanos. Por eso nosotros debemos esforzarnos todavía por compartir el evangelio, porque va a llegar un momento en que Dios intervendrá con justicia. Ya hemos visto la historia de Israel, que cómo se ha demostrado que rechazar la palabra de Dios trae consecuencias. Así que todo esto, hermanos, sigue siendo una advertencia para todos nosotros. El estudio, hermanos, nos invita a actuar como Tesalónica, oyendo a Dios. La presión social, cultural o incluso familiar puede intentar silenciarnos, hermanos. Y desde luego que en algunos lugares puede haber violencia. Nosotros no siempre enfrentamos persecución violenta, pero sí podemos presentar o enfrentar rechazo, burlas, incomprensión por seguir a Jesucristo. Y no se sorprenda si usted se encuentra o se da cuenta de que ser fiel al Señor trae dificultades. No está solo, hermanos. Millones antes que nosotros pasaron por lo mismo, así que sigamos firmes confiando siempre en Dios. Muchos menosprecian la palabra diciendo que le escribieron hombres. Los tesalonicenses la valoraron como una palabra escrita por Dios. La predicación que nosotros recibimos hoy en día, hermanos, es palabra de Dios. La enseñanza es palabra de Dios. Que podamos recibirla a pesar de que viene a través de voces humanas, a lo mejor frágiles, a lo mejor no tan agradables. Sin embargo, como dijo Pablo, ¿verdad? A través de ella, Dios mismo actúa en nosotros. A través de su palabra, Él actúa en nosotros. Y hermanos, si alguna vez enfrentamos sufrimiento, pues no es en vano saber que otros también padecen por causa de Cristo, porque eso, hermanos, confirma que esta lucha, alguien no la quiere, pero nosotros no estamos equivocados. Estamos más bien recorriendo el mismo camino que recorrió nuestro Señor Jesucristo. La siguiente parte nos dice nuestra gloriosa recompensa, versos del 17 al 20. Hermano, ¿alguna vez usted se ha separado mucho tiempo de un ser querido que añora ver, pero que no le es posible? Pues algo parecido pasaba con Pablo y Tesalónica. Pero Pablo, hermanos, no teme abrir su corazón, ni le importa que sepan cuánto le duele esta separación. Y pues ya sabemos que salió corriendo de esa ciudad y pues por esa persecución teme que les cause el peligro, su presencia les cause peligro a los hermanos. Sin embargo, a la distancia, Él quiere equiparlos, cuidarlos, animarlos a medida que su fe crecía.
Así que vemos el anhelo de volver a verlo. Vamos a leer el verso 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros, es decir, de ustedes, por un poco tiempo, de vista, dice Pablo, pero no de corazón, tanto más procuramos, con mucho deseo ver vuestro rostro. Que Pablo está expresando cómo lamenta haber tenido que separarse de ellos cuando huyó de Tesalónica, ¿verdad? Aclara que fue una separación por poco tiempo, dice, de vista, no de corazón. Lamenta profundamente tener que huir, ¿verdad? Y sin embargo, está lejos físicamente, pero no de su amor y esa conexión. Como intentó varias veces regresar, pero le fue impedido. Eso lo dice el verso 18, dice, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Hermanos, Pablo reconoce que el enemigo se opone al avance del evangelio y a la comunión entre creyentes. Aún así, su corazón no se enfría, al contrario, los recuerda con cariño y esperanza. El verso 19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? O sea, que yo me envanezca. ¿Acaso no son ustedes, no sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria. Está hablando de cómo se goza, cómo Él está contento de poder presentarlos delante del Señor. El día que el Señor regrese, decirle, mira, Señor, aquí hay más gente que te ama y que te quiere seguir. Para Pablo, hermanos, los creyentes de Tesalónica no eran solo una iglesia querida, eran su gozo, su esperanza, su corona ante Cristo en su venida. Verlos crecer y permanecer firmes en la fe no solo le daba el consuelo en el presente, sino que sería parte de su recompensa eterna. Él no buscaba aplausos, hermanos, ni reconocimiento humano. Su mayor alegría era ver vidas transformadas por el evangelio, hermanos. Y nosotros, hermanos, en tiempos del individualismo, pues podemos olvidar que la iglesia no es, más bien podemos olvidar que la iglesia, hermanos, es nuestra familia. Debemos amar a nuestros hermanos en la fe con cariño verdadero. No verlo simplemente como un número más en la iglesia. Debería ser nuestra necesidad de esforzarnos por orar por ellos, por acompañarlos, por abrazarlos, por conocerlos, empezando por conocerlos. Amén. La parte 2 nos dice, aliento en medio de la persecución, la visita de Timoteo. Y vamos a estar leyendo el capítulo 3, del 1 al 3. Entonces, Pablo, aún hablando con el corazón, explica por qué envió a Timoteo. No se queda de brazos cruzados. Tomó acción para fortalecer la fe de esa iglesia que estaba sufriendo, pero que él mismo no podía ver, ¿verdad? Estos versículos nos muestran su amor pastoral, pero en acción, en movimiento. Leamos. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. No es fácil, hermanos, para Pablo enviar a Timoteo, porque Pablo anticipa que estaría en peligro. Además que era de gran ayuda en su ministerio. De hecho, se angustiaba al preguntarse si volvería sano y salvo. Pero era un riesgo que valdría la pena correr. Timoteo es muy valorado por Pablo
le llama hermano y servidor de Dios, colaborador nuestro. Él es más que un hermano. Veía su esfuerzo y el don en el evangelio. Él mismo lo dijo a los filipenses: ya conocéis los méritos de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio, y más tarde también, hermanos, le llamó un verdadero hijo en la fe. Pero los tesalonicenses estaban enfrascados, hermanos, en una batalla espiritual. Entonces Pablo confiaba en Timoteo en esta difícil misión de fortalecerlos y animarlos mientras soportaban esa persecución. Y esta frase de Pablo que dice: porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, pues es como decirle, estamos destinados para pasar por tales dificultades. Ya se los había dicho nuestro amado Salvador: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros también, hermanos, el hecho de fortalecer a otros en la fe, porque hay muchos creyentes que atraviesan pruebas que no vemos, hermanos, soledad, dudas, necesitan ánimo. A veces Dios quiere usarlo a usted, hermano, a usted, hermanita, para fortalecer a alguien más. Así que, pues oímos la voz de Dios a través de Pablo esta noche. Vayamos y animemos a otros, así como Timoteo, ahora sí que por encargo de Pablo. Un mensaje, una visita, una oración, hermanos, pueden fortalecer a alguien más de maneras que ni siquiera nos imaginamos. El siguiente inciso nos dice: vendrán pruebas. Los papás, hermanos, nos angustiamos al pensar que todo nuestro esfuerzo y orientación y amor para con nuestros hijos no sirva de mucho cuando venga la tentación, aunque debemos confiar en ellos, ¿verdad? Las circunstancias peligrosas por las que pasaba Tesalónica tenían a Pablo muy preocupado en que abandonaran el camino, que tuvieran la tentación de abandonar el camino. El verso 4 dice: porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones. Es decir, ya les había advertido que iban a pasar tribulaciones. Así como ha acontecido, así como ya lo vieron, ¿verdad? Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces, desde el principio Pablo fue honesto con los creyentes. Seguir a Cristo implicará enfrentar tribulaciones. Y ellos lo sabían porque vieron cómo él mismo fue perseguido. Aún así, Pablo no dejaba de preocuparse, sabía que las pruebas podrían también debilitar su fe. Y aquel tentador intentaría apartarlos del camino. Pero para eso estaba ahí Timoteo, para confirmar que seguían firmes, y escribió esta carta como un apoyo más en medio de las luchas. Hermanos, seguir a Cristo no significa una vida sin dificultades, y lo sabemos, pero sí una vida acompañada por su gran amor y fidelidad. Él nunca nos deja solos. Todos necesitamos ánimo. Y es verdad que va a haber momentos de prueba. Dios usa personas como Timoteo para fortalecer nuestra fe, y también quiere usarnos a nosotros para animar a otros y fortalecer la fe de otros. Pregúntese a sí mismo, hermano: ¿estoy buscando apoyo cuando enfrento pruebas? ¿A quién podría también yo animar a seguir firme en su fe? Son preguntas en dos vías. Nosotros a veces necesitamos ayuda de alguien y quizá no la estamos pidiendo.
Y en otras ocasiones nosotros podríamos ser ese instrumento para animar a otros. Y una pregunta más, hermano. ¿Imaginó alguna vez que enfrentaría oposición cuando decidió seguir a Cristo? ¿Que perdería amistades? ¿Que se sentiría solo alguna vez? Hermano, y si usted tuviera que aconsejar a un nuevo creyente, ¿cómo lo prepararía para las dificultades que seguramente enfrentará? Muchos líderes cristianos, hermanos, reciben a las personas con amor, pero sabemos que no son psicólogos ni tienen todas las respuestas para cada problema que un creyente va a enfrentar en su camino. Por eso, hermanos, debemos reconocer con realismo que nuestros líderes trabajan mucho porque saben que vendrán dificultades. Incluso dentro de la iglesia, algunos pueden sentirse incomprendidos o menospreciados. La mejor manera de prepararlos es siendo honestos, acercarnos a ellos y decirles, seguir a Cristo no siempre va a ser fácil. Habrá pruebas, tentaciones, críticas, incluso rechazo, que a veces hasta incluso dentro de nuestra propia comunidad. Por eso, hermanos, si podemos, hay que acompañarlos, enseñarles la palabra, orar con ellos, animarlos constantemente. Ver ese ejemplo de Pablo con los fieles de tesalonicenses, ¿verdad? En fin, quizás nosotros buscar personas maduras también que nos puedan ayudar en esta tarea, ¿verdad? Que entiendan que seguir a Cristo siempre vale la pena, aunque implique un costo, pero siempre valdrá la pena, hermanos. La parte 3 nos dice buenas noticias de su fe. Entonces, ya sabíamos que Pablo estaba preocupado, pero ¿sabe qué? Él estaba en Corinto y no le está pasando tan bien. Sin embargo, se desvaneció al oír las buenas noticias. Una iglesia llena de amor, de fe, y que siempre los recordaban con cariño y con anhelo de volverlos a ver. Entonces, la ida de Timoteo fue muy acertada para aliviarle sus preocupaciones. Vamos a continuar el verso 6. Dice Pablo, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Entonces, hermanos, son las buenas noticias que levantan el alma. Pablo y sus compañeros estaban muy preocupados por estos creyentes. Les dolían las circunstancias por las que pasaban, pero al saber que seguían firmes y se mostraban amor verdadero y también los recordaban con cariño, pues fue como un bálsamo para su corazón, ¿verdad? Como decir, qué hermoso saber que aún piensan en nosotros con amor y que su fe no ha flaqueado. Hermanos, el amor entre creyentes no se rompe con la distancia. Pablo siente que hay un lazo de familia espiritual que sigue fuerte. En medio de toda nuestra necesidad y aflicción, dice, fuimos consolados. No están escribiendo desde un lugar cómodo. Él mismo está sufriendo y pasando necesidades, hermanos. ¿Cuántas necesidades pasó Pablo? Pero dice que fue consolado por saber que los tesalonicenses siguen firmes. Esto muestra, hermanos, cómo el bienestar espiritual de estos hermanos era una fuente de alegría
a pesar de sus propios pesares, de sus propias pruebas. Es como decir, aunque yo esté pasando por momentos difíciles, me llena el corazón saber que ustedes siguen confiando en Jesús. El amor cristiano se alegra con la fe de otro, incluso, hermanos, cuando uno mismo está sufriendo. ¿No es así? El verso 8 dice, ahora sí vivimos. Pablo dice algo muy fuerte, como decir, ahora, bueno, primero dice, ahora vivimos y ustedes están firmes en el Señor. O sea, saber que ustedes siguen en Cristo nos da vida, nos da fuerzas para seguir adelante. El corazón de Pablo no está enfocado en sí mismo. Ay, no se acuerdan de mí. Ay, ni me hacen caso, ni me oyen. No. Él está enfocado en el crecimiento de los demás. Y este tipo de amor es desinteresado y genuino y comprometido. Es el amor de alguien que ha invertido su vida en otros. Encuentra su gozo en verlos caminar con Dios. Eso a mí, hermanos, en particular, me recuerda a todas las personas que invirtieron su tiempo, hermanos, para que yo aprendiera del Señor cuando quizás como un bebé espiritual andaba como perdida, como desenfocada. Sin embargo, muchos hermanos, algunos todavía los veo y me da mucho gusto verlos. Otros como mi mamá, que en gloria esté y que en gloria está. Mis hermanas me ayudaron, ocuparon su tiempo para que yo conociera de la palabra. Así como Pablo se alegró profundamente por los tesalonicenses, hermanos, nosotros también podemos alegrarnos al ver a otros mantenerse firmes. Es una manera hermosa de amar, ver el crecimiento espiritual en cada una de las personas a que nosotros podemos seguir. ¿Usted ha sentido ese gozo, hermanos, al ver a alguien crecer, incluso cuando usted esté pasando por un momento difícil? Recordemos a aquellos que nos animaron en nuestros primeros pasos como creyente. Vamos a incluirlos todos los días en nuestras oraciones, porque Dios los ayude, porque Dios los sostenga, porque no les falte nada, ni el consuelo, ni nada, porque la fidelidad de Dios siempre la van a tener. Que Dios que oye, obre y los bendiga siempre. Amén. Y la última parte, hermanos, nos dice creciendo en amor y fortaleza. Y vamos a estar leyendo, estamos en el capítulo 3, del verso 9 al 13. Pues el gozo que sentía Pablo, pues no era un orgullo por su trabajo, hermanos, como hemos visto, era un amor sincero. Pero, hermanos, es que a veces cuando alguien expresa alegría por lo que hace, otros pueden malinterpretarlo como vanagloria, ¿verdad? Y sucede eso con mucha frecuencia, hermano. Pero no se trata de orgullo, sino de gratitud. A muchos les alegra saber que su labor es útil para la vida de otros. Pablo había pasado poco tiempo con estos tesalonicenses y sabía que su crecimiento era obra de Dios. Por eso no se atribuye el mérito, sino que expresa con sinceridad cuánto agradecemos a Dios por ustedes. Amén. Así que leamos el verso 9. ¿Qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros, delante de nuestro Dios. Es decir, ¿cómo podemos agradecer suficientemente a nuestro Dios? Porque ve el gran esfuerzo que tenemos por ustedes. El gran gozo que tenemos por ustedes. El verso 10 dice, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Pablo verdaderamente deseaba volver a verlos.
y no tenía temor de expresar ese anhelo. Algunas versiones señalan que oraba con gran fervor, casi luchando por encontrar palabras que reflejaran todo lo que sentía. No era orgullo personal, hermanos, era gratitud profunda al ver cómo Dios obraba en ellos, porque así es el amor de Dios. Solo que nosotros debemos responderle. Y dice el verso 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Él anhela eso, verlo y espera en el Señor que Dios pueda abrir el camino para ese reencuentro. En ese mismo espíritu, añade las prioridades espirituales que más desea para ellos. El verso 12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para vosotros. Pablo desea que el amor entre ellos crezca, no solo entre hermanos en la fe, sino también hacia todos. Quizás incluso hasta hacia sus perseguidores, siguiendo el ejemplo del mismo amor que Él les ha mostrado. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Así que Pablo concluye con una meta clara. Que sus corazones sean afirmados como un árbol fuerte, no uno cualquiera, sino un roble que no se doble fácilmente. Esa firmeza, hermanos, no es solo emocional o de carácter, es espiritual. Ser irreprensibles, ser santos, listos para encontrarse con Jesús cuando Él regrese. Aquí una de las veces que resalta la segunda venida de nuestro Señor. El amor y la santidad, hermanos, no son opcionales y tampoco pueden ser nada más por un tiempo. Yo en el pasado fui muy santo, fui irreprensible, yo no pecaba, yo no me enojaba, porque a veces nos pasa. No, son requisitos no constantes, que deben ser permanentes, que debemos ser perseverantes. Son señales, hermanos, de que seguimos creciendo y esperando al Señor. Entonces, hermano, pidamos al Señor que nos ayude a amar más y vivir con más pureza. La meta no es solo llegar al cielo, sino llegar preparados, reflejando a Jesús. La vida cristiana es una carrera compartida. Dios quiere que valoremos su palabra, perseveremos con fe y nos animemos unos a otros en amor. Y todo esto mientras esperamos al Rey que viene. Decía Pablo, oramos con gratitud, crecemos en amor y esperamos como robles el regreso del Señor. Bueno, no, eso no lo decía el Señor. No lo decía Pablo. Pablo dice que el Señor os haga crecer y abundar en amor para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios. Entonces necesitamos crecer y necesitamos fortalecernos como un roble, listos, fuertes, firmes, hasta el regreso del Señor. Y aquí nos deja una pregunta el comentarista. ¿Estamos creciendo en fe, en amor y en esperanza? ¿Qué nos dice Dios? Aunque Pablo solo estuvo unas semanas con los tesalonicenses, el amor por el evangelio los unió profundamente. Ese cariño mutuo los fortaleció en medio de la persecución. Nuestro Señor Jesucristo en medio de ellos. Y Él ya nos había enseñado que el amor entre los discípulos es esencial, porque nos necesitamos unos a otros. Pablo no solo predicó y se fue.
mostró un cuidado profundo, aunque por las circunstancias tuvo que huir, constantemente sacrificándose día a día por ellos, les mostró cómo Él estaba de su lado. Aunque estaban separados físicamente, su corazón estaba con ellos. ¿Qué hacía? Oraba, enviaba su ayuda, sufría, se alegraba también profundamente por su firmeza. En nuestra iglesia, hermanos, nos sostenemos en oración nosotros también. Nos necesitamos para amarnos en algún momento, para ayudarnos en nuestras necesidades prácticas también, para caminar juntos en la fe, porque a veces es difícil. Entonces, estar unidos, hermanos, no es un lujo, es parte de cómo Dios nos cuida. Así que, hermanos, esta semana vamos a aprovechar primeramente para agradecer a alguien que nos ha ayudado en nuestra fe. ¿Qué le parece? Animemos y oremos con un amigo que esté pasando por dificultades. Vamos a compartirle el amor de Cristo a alguien que aún no lo conoce. Es una hermosa tarea trabajar en los que nos han ayudado, en los que nosotros podemos ayudar por dificultades y en los que no conocen al Señor. Amén. Muy bien, la próxima semana, hermanitos, vendrán más consejos para guardar una vida agradable al Señor. Temas muy importantes para nuestra vida hoy también. Vamos a estar ocupándonos de la lección 23, compromiso con la santidad y la integridad. Y vamos a estar leyendo Primera de Tesalonicenses 4 del 1 al 12 y 5 del 12 al 22. ¿Amén? Aquí Pablo nos va a estar animando, ¿verdad?, a vivir de una manera agradable en lo cotidiano y esforzándonos en la santidad, porque eso no es opcional. Y de muchos otros temas nos va a estar hablando. Y hermano, conéctese la próxima semana. No se olvide que tenemos una cita aquí, ¿verdad?, con el Señor para seguir aprendiendo juntos. Hermano, que tenga bonita semana. Dios lo bendiga y nos vemos pronto, primeramente el Señor.